La Shonen Jump anuncia una nueva tabla de precios de pago para los autores novicios y novatos. ¿Por qué esto nos interesa? ¿Por qué esto es importante? Porque es un buen punto de referencia para entender cómo funciona la industria del manga japonés, cuánto pagan y las comparaciones que hay con otras editoriales. Entonces, bueno, la verdad es que esto está súper bien porque comienzas a entender un poco mejor cómo funciona el mercado editorial de Japón, que la verdad es bastante distinto a mercados como el estadounidense en temas de cuánto te paga con respecto a las regalías y cuánto te paga con respecto a la cantidad de páginas. Entonces, bueno, encontré que esta es una buena oportunidad no solo para notificar la noticia como tal, sino también para yo explicarles a ustedes, porque esto me ha pasado, que algunos no entienden realmente. O sea, quieren llegar a Japón por el tema de que, oh, es que ahí está el manga, la revista, la oportunidad de tener un anime, pero no entienden realmente cómo funciona su industria a nivel económico. No entienden ni las ventajas ni las cosas en contras. Y entonces dije, bueno, puedo aprovechar esta pequeña noticia para explicar todas estas cosas y que tengan el cuento lo mejor claro. O sea, lo más claramente posible. Bla, 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 bla. Lo mejor claro. Perdón, chicos. Así que, concretamente, ¿qué consta? Una cosa que les quiero comentar, hasta donde tengo entendido, Shueisha es quien está pagando mejor por página a los autores novatos. Pero lo importante es comprender porque la mayoría de los editoriales, si bien pueden variar un poco los precios, se manejan por estos precios como tal, que son básicamente, te pagan por cada página que dibujas, te pagan un poco más por cada página color y te pagan también un porcentaje de regalías por cada tomo que tú vendes. Vamos a detallar con cada cosa. Concretamente, acá Shueisha anunció sus nuevos precios. Voy a mostrarle acá una tablita donde esto se lo pedí a ChatGPT para que me lo resumiera y me lo colocara. No, este es el porcentaje de otra cosa. Aquí está, vale. Acá está. Le pedí que también me lo hiciera cambiar a dólares. Que consta, esto lo hice como hace 2-3 días atrás, y que tengan en cuenta que los valores pueden cambiar porque ya saben que la conversión de yen a dólar puede variar. Así que esta información es tomando en cuenta el mes de diciembre de 2025. Interrumpo rápidamente el video para recordarles que si son dibujantes y necesitan un programa para ilustración, animación y claro está, crear manga, con el pequeño bonus de apoyar este canal, pueden adquirir el programa Clip Studio Paint, el mismo que utilizo yo para mis proyectos, utilizando el link abajo en la descripción de este video. No lo recomiendo solo porque sí, puesto que Clip Studio Paint es el mismo software que utilizan muchos mangakas profesionales de la industria, puesto que es excelente y muy práctico para hacer la composición de tu página con un viñetado perfecto y fácil de usar. Además de contar con bastantes herramientas para agilizar tu dibujo, como lo son tramificar ciertas imágenes de manera automática, importar elementos 3D para dibujar fondos desde cualquier ángulo, y acceso a múltiples herramientas hechas por la comunidad, como lo son ciertos pinceles pensados exclusivamente para hacer manguita, que están en una constante actualización. Dentro del link pueden encontrar distintos tipos de oferta, tanto para comprarlo de una sola vez y para siempre, o alquilarlo durante cierta cantidad de tiempo según tu elección, ya sea mes a mes o por un año completo. E incluso si estás con dudas, puedes tener una muestra gratis y utilizando cualquiera de estas opciones estarás ayudando a que tu compañeros pueda comprarse 1 kilo de mandarinas extra este mes, que si soy honesto son de mis frutas favoritas. Sin más que decir, de vuelta al video. Pero en general, si se fijan acá, aquí te dicen que te pagan 20.900 yenes por página en blanco y negro. Te pagan 31.350 yenes por página color. Y también hay otra información que no aparece concretamente en esta imagen, pero que también aparece en la noticia, que te pagan un pequeño bono inicial cuando tú estás empezando a serializar. Y este bono es súper importante, porque no es solo más plata. Tú cuando comienzas a ser mangaka, lo que la gente muchas veces ignora es que necesitas asistentes. Y los asistentes salen del sueldo del mangaka. Entonces, este bono inicial es para que el mangaka pueda crearse su propio estudio ¿cómo se llama esto? De mangaka, su oficina y toda la lecera. Y este bono inicial también se utiliza para poder empezar a pagarle a los asistentes. Muchos comienzan con poquitos asistentes, algunos empiezan como con 1 o 2 asistentes y ya cuando empiezan a sacar mayor cantidad de tomos empiezan a contratar más, aligerar más las cosas, a veces subir más los precios y toda la lecera. Pero este es básicamente el sueldo con el cual tú vas a comenzar a contar los primeros meses, que son básicamente 20.900 yenes, ya lo establecimos,
140 a 150 dólares. 31.350 por las páginas a color, que no tiendes a tener muchas. Normalmente solamente hay como una o dos páginas a color en el arranque de tu serialización, el primer capítulo, que son 220 a 230 dólares, y el bono de inicio como tal para armarte tu estudio, los asistentes, que son 3.300 a 3.600 dólares. Normalmente en Estados Unidos no funciona así. Depende un poco de la editorial, pero por ejemplo, el modelo más conocido, que es el modelo de Marvel o DC Comics, normalmente te pagan por página, te pagan más cantidad de dinero como tal, pero no te pagan regalías por tu obra. Hay excepciones, en Image Comics o Dark Horse tengo entendido que sí se les paga a los autores, pero no es necesariamente lo más habitual, depende mucho de la editorial. Esto es más híbrido. Ahora, les vuelvo a repetir que estos son los porcentajes de Shueisha. Los de Kodansha, Kadokawa, Shogakukan pueden ser un poco distintos, por no decir menores. Tengo un amigo que me ha dicho que el promedio oscila aproximadamente entre 17.000 a unos 20.000 yenes, así que Shueisha está un poquito por sobre la media en términos de contratar a los mangakas iniciantes. Esto es como el estándar para los mangakas novatos en Shueisha. Tomar eso mucho en cuenta. El estándar para mangakas novatos en otras editoriales puede ser un... Pero tomen en cuenta que algunas editoriales tienden a rehacer los contratos. Muchos contratos son de carácter anual y a veces ese monto puede ir aumentando dependiendo del éxito y la importancia del autor para cada editorial. Así que también esas cosas pueden ir cambiando. Lo que trato de decir es que esto no es a rajatabla para todos los casos, pero es un buen punto para tener en referencia. Lo que sí se tiende a marcar para todos los pasos, y esto es algo que muchos chicos ignoran, es la fecha de pago. A ver, concretamente, esto es cuando tú empiezas, pero evidentemente es solamente cuando empiezas, lo cual quiere decir que tu sueldo mensual va a depender enteramente de la cantidad de páginas que tú dibujes. Vamos a sacar la calculadora para entender un poco mejor esto. Calculadora, digamos que yo soy un mangaka y estoy serializando de forma semanal. Un manga semanal tiende a tener entre 15 a 20 páginas por semana. Digamos que mantengo un promedio de 17 páginas por semana. Multiplicamos eso por las 4 semanas de trabajo, tenemos 68 páginas. Multiplicamos las 68 páginas por los 140 dólares, vamos a tirar un poco a la baja por si acaso. 140 y tu sueldo son 9.520 dólares. Eso es lo que el mangaka gana en un mes normal. Ya tomando en cuenta que es una serialización habitual. ¿En qué sentido? En que no es tu primer capítulo, así que no dibujaste muchas páginas extra. No tuviste una página extra color, ni ninguna cosa así. Fue un mes normal. 9.520 dólares como tal, pero a esto le tienes que descontar el sueldo de tus asistentes. Y ya ahí el rango de cuánto le pagan a un asistente yo no lo tengo tan bien manejado, así que tienen que tomar eso en cuenta. Obviamente va a depender mucho de la cantidad de asistentes, así que este es tu sueldo base por el cual contar a todo mes. Pero alguno me estará diciendo, oye, pero Niros, ¿qué hay de la venta de los tomos? La venta de los tomos del mangaka. Es bien sabido que en Japón te pagan una regalía por la venta de tomos. ¿Cuánto concretamente? Varía. Le pedí a ChatGPT que me hiciera una especie como de cosa equilibrada. Y depende también, cuando me refiero a que varía, depende, es lo que les comenté delante, de que depende de qué tan importante es el autor para la editorial. Según se sabe por rumores en Shueisha, fuentes oficiales y no oficiales, normalmente oscila entre un 8 y un 10%. ¿Qué quiere decir esto? Que si, digamos, tu manga, el tomo de manga cuesta 10 dólares, estarías ganando $1 por cada tomo vendido. El resto se reparte entre la editorial, la empresa distribuidora de manga y las librerías, que obviamente tienen que obtener un buen porcentaje. Uno puede pensar que 8 o 10% es muy poco, pero eres solamente una persona. El resto son empresas compuestas por distintas partes, así que créanme que no es tan poco cuando vendes en grandes cantidades. Porque acuérdense que el manga japonés cotiza en decenas de miles de ventas o incluso hasta millones de ventas, y créanme que ahí el 8 o 10% es bastante lucrativo. Según se sabe, Shueisha tiene la menor cantidad de regalías como tal en contratos base. Kodansha le sigue con entre un 8 y un 12%, Kadokawa más adelante y luego Square Enix. Pero todo esto depende del autor.
Esto de nuevo, chicos, no es rajatabla, es una base para que más o menos vayan entendiendo. Entonces, tampoco digan, no, pero es que Niros me comentó esto cuando estén haciendo un contrato con alguna editorial extranjera. Es para que más o menos lo vayan dimensionando. Pero la cosa está en esto. Y en esto he encontrado pocas variaciones, y esto ya lo puedo decir directamente, que se aplica para la mayoría de las editoriales. El pago por tus tomos vendidos no es mes a mes. Es cada semestre o cada año. ¿Por qué? Porque hay que contabilizar muchas cosas. ¿A qué me refiero con esto? La distribuidora te puede dar cifras y tienen que terminar de corroborar las cifras de ventas de los mangas vendidos, y eso es mucho más difícil de manejar mes a mes con todos los mangas al mismo tiempo. Normalmente a veces, ¿han visto que en ocasiones te muestran como el manga más vendido de cada mes? O el tomo más vendido de cada mes. A veces esas cifras tienden a tener uno que otro fallo, porque ¿cómo se llama esto? A veces lo hacen en base a la cantidad de copias impresas que te piden las librerías, y eso a veces difiere bastante de las copias impresas que se terminan vendiendo en términos reales. Entonces, también hay muchas copias que se extravían. Bueno, mi punto es que tienen que terminar de solidificar esas cifras. Entonces, la plata de los tomos tú no los vas a ver hasta pasado cada semestre y cada año. Lo cual quiere decir que mes a mes te tienes que sustentar con básicamente las páginas de tu manga vendido, y ya cuando lleguen los años, llegue la... ¿cómo se llama esto? El final de cada semestre o el final de cada año, obtienes ese pequeño bonus que evidentemente es cuando tú te puedes relajar. Se estima que normalmente para tú vender o estar funcionando como mangaka de manera estable, tendrías que vender en promedio por semestre entre unas 30.000 a 50.000 copias para decir que medianamente estás viviendo de tu manga y no tener muchos problemas financieros. 30.000 a 50.000 copias, gente. Eso solamente lo puede lograr establemente el mercado japonés. 30.000 copias vendidas en mercado latinoamericano es una barrabasada. Tú vendiste 30.000, aunque sea solamente en libros, eres un puto bestseller. Te está yendo la raja. Te está yendo jodidamente bien. Me acuerdo que una vez hablé con el Psycho sobre este tema, y él me comentó que cuando iba por el tomo número 3 o 4, él había vendido aproximadamente un poquito menos de unas 10.000 copias. Y estamos hablando del Psycho. Y eso ni siquiera alcanza para el mercado japonés. Porque para ser sustentable necesitas vender eso. Obviamente, si tú eres latinoamericano, tienes un contrato editorial con Japón y estás vendiendo esa cantidad, te estás haciendo millonario, loco. O sea, estás haciendo de perlas porque, loco, es mucha plata. Ya de por sí el sueldo japonés, digamos, yo que sé, de los $9.520 por mantener un manga de carácter semanal, para mí está bastante bien. Yo creo, ¿quién no estaría contento con $9.000? Inclusive pagando el asistente. De nuevo, desconozco cuánto le tienes que pagar a mangaka asistentes japoneses. Pero ponte tú que le pagas a asistentes japoneses. Y esto se te reduce a la mitad, $4.500 o 4.000, no, un poco más, $4.750. Vamos a dividirlo acá por la mitad. La verdad es que sigue siendo un resueldo. Es lo que gana algunos políticos de nuestros lugares. Obviamente esta mierda se va a reducir por impuestos, porque tenéis que pagarle impuestos a Japón y tenéis que pagarle impuestos a tu país, y habrá que ver cada país qué tan hijo de puta son con esas cosas. Perdón, chicos, cuando me pongo en modo finanzas a veces también soy un poco suelto de lengua. Pero sigue siendo buen dinero. Imagínate incluso hasta que logra llegar a un trato con la editorial y contratar directamente mano de obra latinoamericana. Yo creo que aunque le paguen $1.000 a cualquier chico acá que te ayude a hacer el manga como asistente, está más que bien pagado, tu sueldo no se reduce tanto, le pagáis a 2 asistentes, la haces de perla. Eso obviamente tomando en cuenta que hicieras todo el manga tú solo. Si tú trabajas como artista, solamente artista, tu sueldo se va irremediablemente ver partido a la mitad. Porque bueno, también hay que pagarle al guionista. Si tú trabajas como dibujante, se tienen que dividir ahí verán cómo se ponen de acuerdo como tal. Pero honestamente dudo que, o sea, no vas a terminar ganando el sueldo completo. Hay que tomar esas cosas en cuenta. Obviamente esto renta más cuando eres autor integral. Igual, mantener una serialización semanal es ridículamente complicado, no tendrías tiempo para casi nada, así que toma ese tipo de cosas bastante en cuenta. Obviamente el sueldo se disminuye mucho más si lo haces de manera mensual, pero sigue siendo buena plata. Miren, saquemos la cuenta
de 140 páginas por una serialización mensual, que son normalmente unas 40, 45 páginas, vamos a colocarlo por 40. Ahí esa pega yo creo que tú la puedes hacer sola, sin la necesidad de asistente. Estás ganando $5.600. Sigue siendo un buen dinero. Y a eso hay que sumarle las regalías por los mangas vendidos, que obviamente va a ser un bono que te va a llegar no todos los meses, pero cuando te llegue, papá, a festejar, ese día te vas con suripanta, te lo pasas como Mario U en el capítulo este de 31 minutos yendo al banco. ¿Banco? ¿Qué quieres que te diga? O sea, por lo menos es un día como para estar celebrando como tal. Te compráis un auto así por celebrar o la cosa que queráis hacer. Mi punto es que es buena plata si logras llegar a mantener una serialización de manera estable. Así que eso, chicos. Igual, tomad en cuenta que el modelo japonés es un poquito más riesgoso que el modelo estadounidense, porque el estadounidense te pagan más por página y ya es pega segura. El modelo japonés te puede llevar a mayores problemas si no sabes solventar y equilibrar tus gastos a la hora de hacer manga con la ganancia que tienes. En ese sentido, es mejor a largo plazo si te llega a ir bien, pero a lo mejor no es tan productivo a corto plazo si solamente estás trabajando por unos pocos meses. Obviamente lo ideal sería que tu serialización fuera de carácter bastante larga. Pero, ¿qué quieren que les diga? Para un latinoamericano estos sueldos son bastante buenos. Son bastante buenos. Así que nada, chicos, ahí tienen como la info para que se vayan familiarizando más con la industria. Traté de explicarlo lo mejor posible, cosa que si en algún momento se les olvida todo esto, vuelvan a este video como tal y vuelvan a rectificar los datos. Obviamente, tomen en cuenta que todo lo que les acabo de comentar son información de diciembre del 2025. Estas cosas pueden cambiar, pueden subir, pueden bajar solamente por el cambio de moneda, pero no sé, aquí ya mi idea con esto no es tanto entregar una información inamovible, sino entregar un punto de referencia para que puedan entender mejor en qué se están metiendo si es que le quieren postular al manga japonés. Les recuerdo que el contenido de estos videos es extraído de mis directos en mi canal principal de Arc Niros, canal dedicado a la creación de manga con contenido mejor editado. Así que, si quieres saber de esta información antes que nadie, considera pasarte por ahí los días jueves y viernes en donde hago dichos directos. También, si quieres estar pendiente de más datos y noticias útiles referente al mundo del manga hispanohablante, como concursos o su actualidad, suscríbete y sígueme en mi Twitter en donde notifico cada vez que subo contenido nuevo, tanto de este canal como del principal. Sin más que decir, se despide su compañeros.